luz y sal, Isaías 6. Visión y llamamiento de Isaías según Reina Valera. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es impresionante en el modo que lo veas, ¿no? Es impresionante en el modo que lo veas. Ahora, la pregunta es, ¿vio a Dios o vio a Cristo? Porque para poder ver a Dios tienes que morir. Probablemente vio a Cristo. Probablemente los eruditos dicen que fue Cristo. Como sea, es Dios. Si fue Jesucristo, era Dios sin ser humano. O sea, era el ángel de Jehová, de cualquier manera, ¿no? Cuando dice en Génesis, es que llegó Jehová y dos ángeles, ¿no? Y así como de, ay, pásense a comer. Espérame. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Tuviste a Jehová, tu amigo. Y además así lo dice la Biblia, mi amigo Abraham. Cuando vuelves a oír otra vez la palabra amigo, lo vuelves a oír hasta los discípulos. Cuando dice Jesús, ya no son siervos, son mis amigos. Porque mi amigo sabe todo lo que yo hago y todo lo que yo haré. Ustedes ya les descubrí todo. O sea, ya les dejé de hablar con parábolas y demás. No sé qué tanto les habrá dicho que no estén los evangelios. Pero él les habló bien, ¿no? Como se les debe de hablar a los amigos. Pero imagínate, ¿no? O sea, hasta poder ver eso. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Por si preguntas cómo son los serafines. Con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, ¿no? ¿Por qué? Pues imagínate estar en la presencia de Dios todo el día, ¿no? Una criatura con el ser perfecto. Te tienes que cubrir. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apartado, apartado, apartado. Diferente, diferente, diferente. Totalmente distinto, totalmente distinto, totalmente distinto. Ser único, eterno, hecho en sí mismo, engendrado en el tiempo, en el principio y en el fin, eterno para siempre, eterno desde siempre y por siempre, autocreado, autoexistente, autoformado. Antes de él no había tiempo. Y si él no hubiera querido, no habría habido tiempo. Antes de él no había materia. Y si él hubiera querido, no hubiera hecho materia. Antes de él estaba él, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no necesitaban de nosotros. Otra vez, somos criaturas. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ay de mí, otra vez, maldito de mí, que estoy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Un profeta, o sea, no cualquiera era profeta ni cualquiera era sacerdote, y menos el sacerdote del lugar santísimo. No cualquiera podía hablar profecía de Dios. Cierto es que Dios agarraba a quien quería para que hablara de él, ¿no? Pero, otra vez, él tenía que cumplir cosas, ¿no? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con tenazas.
Imagínate cómo estaría viendo que lo tenía que agarrar con tenazas. Un ser glorioso, no glorificado, glorioso, que está con Dios. Necesita tenazas. Y tocando con él mi boca dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Limpio tu pecado. Yo sé que voy a sonar a sádico, pero hijo, si con eso yo me sintiera limpio y yo ya no volviera a pecar, venga, ¿no? Venga. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Yo sé que soy pecador y que no me acerco, pero ni a la punta del zapato de Isaías ni de nadie de la Biblia. Pero yo diría lo mismo. De hecho, por eso grabo estos videos, porque creo que tengo que hacer algo con la palabra de Dios. Y que si me puedo desgastar horas haciendo cualquier otra cosa y me desgaste horas haciendo cualquier otra cosa, me debo desgastar hablando la palabra hasta que Dios me dé entendimiento. Y cuando encuentro concordancias y cuando encuentro cosas con las que puedo unir lo que estoy diciendo, que no vayan en contra de la palabra de Dios, sin jugar a alegorías y sin jugar a cosas extrañas para que te suene interesante lo que estoy diciendo, lo voy a hacer para la honra y gloria de Dios. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Lo mismo que dijo Jesús cuando habló en parábolas, ¿no? ¿Por qué les hablas en parábolas? Pues porque no quiero que se convierta. No vaya a ser que uno sí entiende y se convierte, pero no quiero que se convierta. ¿Qué pasa cuando Dios no quiere que tú te conviertas? Por si te ha pasado. Te corta, o sea, oyes palabra de Cristo, oyes cristianismo, oyes algo que tenga que ver con Dios y de verdad te duele el estómago. Cuando no había llegado mi tiempo de entender la palabra de Dios y de ser en Cristo Jesús, me pasaba lo mismo. Yo no podía algo que tuviera que ver con Dios, bueno, excepto la música gótica y algunas cosas entretenidas de la iglesia, pero de ahí en fuera que yo gustase de la palabra de Dios, la verdadera palabra, o sea, sentarme a leer la Biblia 10 horas, 6 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, un pasaje, un versículo, y que le encontrara algo, menos. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, multiplicados los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella una 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco y la simiente santa. O sea, hay dos formas en las que el hacha es usada y el corte de un árbol es usado. Aquí que dice que todavía va a quedar el tronco y el tronco va a retoñar. Y tú lo puedes ver, hay gente que decide matar un árbol y sabe que si no le pone algo al pedazo de tronco, si no sacó las raíces, ese tronco va a retoñar. Y tiene que estarlo masacrando hasta que el tronco ya no pueda dar para arriba. Y eso lo saben los asesinos de árboles, ¿no? En el caso de aquí, él está diciendo, pero hay un remanente y va a volver. En el caso de Juan el Bautista, dice, el hacha está puesta en la raíz del árbol. O sea, no va a cortar tronco,
va a tirar desde el fondo y va a deshacerse de todo. No va a haber nadie que se salve, ¿no? Entonces, la simiente, otra vez, es simiente santa. Y cuando oyes la palabra santo, no nada más, o sea, lo único que tienes que decir es apartado para mí, para mis propósitos, para lo que yo quiero, para lo que yo voy a hacer, para lo que yo quiero que haga esa o ese, apartado. No tienes ningún atributo, ningún valor especial, ningún grado de moral mayor, grado de capacidad mayor. Simplemente ya te agarré para mí. Yo quiero que hagas lo que yo quiero que hagas. Y se acabó. Si yo no quiero que lo hagas, no te aparto para mí. No te, no, 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 no hago lo que se hacía en el templo, ¿no? O sea, había lugares para el lugar, habían cosas para el lugar santo y cosas para el lugar santísimo. Y las cosas para el lugar santísimo eran de oro, etcétera, 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 ¿no? Y tenían ciertas características que tenían que estar ahí. Cucharas, platos, vasijas, escurrideros, lavadores, lavatorios, ¿no? El efod, la ropa de los sacerdotes. Y cada cosa de esas tenía una función. Nosotros tenemos una función en Cristo Jesús. Eso no te da ningún atributo moral, ni te hace mejor ni superior a nada. Simplemente eres instrumento en las manos de Dios. Antes eras instrumento en las manos de Satanás. Nada más cambias digo nada más, o sea, cambias de dueño, cambias de posesión y cambias de uso. Antes eras tinieblas, ahora eres luz. Antes eras maldad, ahora debes ser bondad. Antes eras anticristo, ahora eres cristiano, seguidor. ¿Vale? Luz y sal.